si ha habido mucho volcanismo, etcétera, etcétera. Pero en fin, esto simplemente se los enseño para mostrarles que sí hay una evidencia científica directa e indirecta, pues muy bien establecida. Vamos a pasar a la siguiente lámina, porque aquí ya nada más vemos la concentración de dióxido de carbono para mostrarles cómo lo que tenemos hoy en día, está ahí la flecha, pues es aproximadamente 30% más de lo que teníamos antes de la revolución industrial, pero es más, con muchísima claridad, es más de lo que ha habido en el último medio millón de años. Y si continuáramos emitiendo dióxido de carbono, quemando combustibles fósiles como lo estamos haciendo hoy en día, pues a finales de siglo estaría la otra flecha que vemos, podría duplicarse o triplicarse esa cantidad. Y sabiendo el efecto importantísimo que tiene en el efecto invernadero natural y el efecto invernadero que normalmente es lo que llamamos nada más el efecto causado por actividades humanas, pues eso es lo que es muy preocupante. Vamos a pasar a la siguiente lámina, porque a lo que voy a hacer ahora resumir. ¿Qué nos preocupa de esto? No es, pues, ese aumento de temperatura parece muy pequeño, pero sí vemos evidencia muy clara de cosas que están pasando. Se están derritiendo muchos glaciares, no todos, pero sí la gran mayoría de los glaciares se están derritiendo, algunos han prácticamente desaparecido. Esto ya es un poco viejo, ven hasta el 2004, pero en la siguiente lámina vemos algo, si pasamos a la siguiente, que está pasando en Groenlandia, que tampoco era algo esperado, está pasando más rápidamente de lo que teníamos anticipado, y se ve como pues, pedazos de esos glaciares enormes se están ya desprendiendo. Esto pasó pues, este año, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, porque sí les quiero enseñar otro efecto que es el más preocupante. No es el pequeño cambio promedio de temperatura, sino lo que llamamos eventos extremos de clima. Y aquí en México, pues hemos visto cómo las inundaciones pues han estado cada vez más frecuentes. Este año, pues Monterrey, Veracruz, etcétera, cada rato lo vemos en las noticias, por ejemplo, en televisión. Y aquí lo que podemos decir es lo siguiente: no podemos atribuirle una de estas inundaciones específicamente al cambio climático, pero si pasamos a la siguiente lámina, lo que sí podemos hacer es hacerlo estadísticamente. Vemos cómo las inundaciones en todos los continentes han aumentado con muchísima claridad pues, en los últimos 50 años. Entonces, la frecuencia de las inundaciones ha aumentado, aunque siempre ha habido inundaciones, pero no tan frecuentes. Pasamos a la siguiente lámina, y lo mismo las sequías. Aquí en México tenemos problemas serios de inundaciones, pero de sequía, sobre todo en la parte norte del país. De nuevo, aquí se ha más que duplicado lo que se considera tierra muy seca a nivel mundial. O sea, en resumen, no ha cambiado mucho la cantidad de lluvia, pero sí ha cambiado cómo cae, de manera más extrema y dónde no cae, ¿no? En la siguiente lámina vemos también otro problema, otros eventos extremos, los huracanes. El de Katrina, pues es quizá el que es uno de los más famosos por los desastres que causó. En la siguiente lámina lo que vemos es cómo, este es un trabajo de uno de mis colegas del MIT, donde estuvo muchos años, de Kerry Emanuel, cómo la física de los huracanes explica con mucha claridad cómo su fuerza depende mucho, de manera muy sensible, de la temperatura de la superficie de los océanos. Entonces, la expectativa es que no cambie mucho la frecuencia de los huracanes, pero sí la frecuencia de los más intensos, y es lo que estamos viendo de nuevo. No podemos decir que Katrina fue consecuencia del cambio climático, pero sí podemos decir que son mucho más frecuentes. Se ha más que duplicado su frecuencia pues, en prácticamente todos los sitios donde hay huracanes. La siguiente lámina. Y otro efecto, podría seguir hablando, pero nada más lo voy a resumir: incendios forestales también en todos los continentes, no de manera tan clara, pero sí han aumentado en todos los continentes. Y en la siguiente lámina, nada más para recordarles que esto pues es algo reciente. En este año vimos cómo en Rusia pues hubo incendios forestales devastadores, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí nada más es un resumen pues de los impactos. Podría yo seguir hablando mucho rato de los impactos. No cabe duda que hay efectos en el clima, y como decía yo, pues la probabilidad es que sea por actividades humanas. Y aquí pues es un resumen
de los impactos que habría si la temperatura subiera este número de grados, 1, 2, 3, 4 o 5. Les recuerdo que ha subido casi 1 grado, pero pues la probabilidad de que suba más es alta. Y aquí pues hay efectos en el sistema hidrológico, en los alimentos, ecosistemas, etcétera. No los voy a analizar en detalle, pero muy rápidamente, si nos enfocamos en la segunda flecha, algunos efectos son positivos, son benignos, digamos. Por ejemplo, en los países nórdicos, pues las estaciones se alargan cuando puede haber cosechas, pero hasta cierto punto nada más. Si la temperatura sube demasiado, inclusive en los países nórdicos, el rendimiento bajaría. Y la penúltima flecha, perdón, es la última en esta figura, es algo que si me da tiempo voy a hablar un poco después, es el aumento en el riesgo de cambios abruptos. Es una gran preocupación que tenemos, cambios muy drásticos en el clima en ciertas partes del planeta. Pero en fin, esto depende pues de cuánto suba la temperatura. Vamos a la siguiente lámina, porque lo que vemos aquí es que históricamente cómo han aumentado las emisiones, en este caso de dióxido de carbono, cada década, excepto el final, pues nada más del 2000 al 2006, pero pues vamos por un camino de un aumento enorme. ¿Por qué? Porque pues el uso de energía está asociado con el desarrollo económico. Es como hemos avanzado como sociedad, pues sobre todo el siglo pasado y en lo que va de este siglo. Si vamos a la siguiente lámina, lo que vemos es que el consumo de energía, en este caso per cápita, vemos China pues muy abajo, pero les recuerdo son muchos chinos, pero en Estados Unidos, claro, el consumo de energía per cápita es mucho mayor. Y aquí vemos distintos países. Si se acuerdan brevemente de esta figura, pasamos a la siguiente, que es muy parecida, pero en este caso ya no es consumo de energía, sino emisiones per cápita. Está muy directamente relacionada pues con el consumo de energía. Y de nuevo, en la actualidad, Estados Unidos, China ya está emitiendo más que Estados Unidos, un poquito más, pues por la cantidad de habitantes que tienen. Esa es la emisión total. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí a lo que voy a empezar a hablar ahora es cómo resolver el problema. Y para eso, pues, vamos a hablar de dónde vienen los gases de efecto invernadero. De nuevo, el dióxido de carbono es el más importante, pero metano, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, hay otros gases más. Pero aquí lo que vemos es que lo que está rojo, amarillo, son emisiones relacionadas con energía, pues más o menos las 2/3 partes. Y las emisiones no relacionadas con energía tienen que ver con bosques, con las zonas verdes, uso de suelos. Está muy relacionado con esto que les decía yo antes de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis lo que regenera el oxígeno y estamos deforestando, pues baja su eficiencia a nivel global. Así pues vemos que pues casi 1/3 parte del problema viene pues por deforestación, usos de suelo. ¿Cómo resolvemos el problema? Vamos a la siguiente lámina. Les voy a resumir por si no me da tiempo. Sí se puede resolver, pero hay ciertas dificultades. Aquí vemos proyecciones de cómo cambiarían las emisiones y CO2e es equivalente, o sea, ahí ponemos todos los gases invernadero juntos. Y estamos de momento históricamente, pues al principio, pero las proyecciones es que si no se toman medidas, estaríamos en la línea roja. Y si tomamos ciertas medidas, se pueden reducir las emisiones y lo que vemos es que pues, para que la temperatura no suba más de 4 grados, tenemos que bajar hasta la línea morada. Y si queremos que no suba más de 2 grados, tenemos que bajarnos hasta la línea amarilla, o sea que hay que reducir las emisiones muy drásticamente. Y ahí está más o menos la equivalencia de la cantidad de gas invernadero en la atmósfera, aunque hay algo de incertidumbre en eso. Bueno, la pregunta ¿es posible reducir estas emisiones? Vamos a la siguiente lámina, y aquí lo que vemos es, de nuevo, indicado de manera pues, esquemática, emisiones en función del tiempo, pero nada más en menos tiempo, o sea, la primera parte de este siglo, mis colegas de Princeton, Steve Pacala y Rob Sokolov, y lo que hay que hacer es reducir emisiones para quitar esa zona verde, pasar a la zona azul. Estamos de momento pues arriba de la zona verde.
Y el consenso, aquí resumido por mis colegas muy claro, es que sí se puede con las tecnologías que tenemos ya. Claro, conviene mucho desarrollar tecnologías más baratas y nuevas, pero tenemos la posibilidad en la actualidad de cambiar de curva, pero no hay una solución mágica. Tenemos que tomar simultáneamente muchas medidas, por lo menos 10, según Rob Sokolowitz y Pacala, pero en fin, depende de cómo las dividamos. Y de esas 10 medidas, las primeras y más fáciles de tomar es usar energía mucho más eficientemente de lo que lo hacemos hoy en día, sector de transporte, sector habitacional, en la industria, pues por lo menos una tercera parte de la reducción que necesitamos puede venir de usar la energía más eficientemente. Pero además hay que empezar a usar energías renovables. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Energía nuclear es una posibilidad, les decía yo, pero aclaro, como no hay solución mágica, aunque nos propusiéramos en el planeta a cambiar y ya no usar energía fósil, esto tomaría demasiado tiempo. Entonces, una de esos triángulos de estabilización, por ejemplo, en Francia, pues ya sabemos que se puede, ahí domina el uso de energía nuclear, pero aunque nos los propongamos, esto va a tomar tiempo. Y hay problemas serios como el de proliferación, otros más de almacenamiento de productos radioactivos, eso sí se pueden resolver. El de proliferación es un problema político que de nuevo en principio sí tiene solución, pero requiere acuerdos internacionales. La siguiente lámina, vemos algunos ejemplos de esos triángulos de estabilización. La energía eólica resulta que ya es casi tan barata como la energía de combustibles fósiles. Tenemos bastante ya en México también, en Estados Unidos más y en otros países pues el porcentaje es mucho mayor, como en Europa. Tiene problemas que pues nada más funciona cuando hay viento, o sea que no puede sustituir más que una fracción de la energía total, no puede ser la total, 20, 30% quizá cuando mucho. La siguiente lámina es energía solar. Tenemos muchísimo sol y en esta zona y un poco más tierra adentro y tanto en México como en Estados Unidos es una de las 5 zonas del planeta pues más favorables para esto. Y ahí lo que vemos es solar térmica, se puede usar ya energía solar para calentar agua, pero aquí es para calentar electricidad. Esta es más barata, de momento, bastante más barata que los paneles fotovoltaicos, pero estos paneles están bajando de precio, quizá en 5 o 10 años sí van a competir favorablemente con los combustibles fósiles. La siguiente lámina, vemos la única manera de seguir usando combustibles fósiles es capturando y almacenando el dióxido de carbono, y esto sí implica un costo pues mayor al actual, porque lo más barato es simplemente mandar el dióxido de carbono a la atmósfera. Pero la pregunta es el costo, si se puede dar el lujo a la sociedad. Vamos a pasar a la siguiente lámina.